Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Queridos amigos, saludos desde la ciudad de Quilpué, la ciudad del sol en Chile, conectados con nuestros amigos en Estados Unidos, en California, en Phoenix, en Mexicali, y definitivamente con el espíritu dispuesto. La semana pasada, lamentablemente, se nos presentaron muchos imponderables, lo que nos impidió hacer la conexión normalmente, pero hoy vamos retomando de manera normal un tema que recién estamos iniciando y que sin duda nos dará para conversar muchas cosas importantes. Así que gracias por la conexión de hoy con nosotros desde los distintos puntos en los que estamos ubicados. Les bendecimos a todos los que hoy ya están en conexión y se conectarán con nosotros. Así es que bueno, vamos a pedir a nuestra hermana Iliana que nos salude. Cambio de luz, cambio de fondo, cambio de lugar, todo un cambio. Sí. Todo es Aludiendo nuevo, a la nueva criatura. Muy buenas tardes. Sí, ahí un poco a la despeiné, pero bueno, prometo que para la siguiente transmisión ya voy a estar un poquito más peinada. Por ahí decían, explotó el boiler, pero no, es un peinado a la despeiné. Bueno, contenta de volver a acompañarles, de volver a estar aquí con ustedes y pues, ¿qué les digo? Ya iniciando la temporada navideña y pues muy contenta de poder ir terminando un año con muchas cosas que el Señor ha traído a nuestras vidas y estas transmisiones definitivamente son algo que el Señor ha impartido a nuestras vidas a través de la boca de cada uno de los pastores y contenta de poder ser la voz de ustedes en cada uno de sus comentarios, en cada una de sus preguntas y pues no quiero ser repetitiva, animarles para que compartan esta transmisión ahora que va iniciando, que la compartan con sus amigos, que la compartan con sus familiares. El interés aquí es que más y más personas conozcan el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar, cómo puede ser desarrollado el carácter de Cristo en nuestras vidas? Así es que animándoles para que compartan esta transmisión, para que también nos hagan saber sus comentarios, ya sea aquí por Facebook, también pueden hablar a la estación, ahí también pueden hacer sus comentarios, dejar sus comentarios o sus preguntas y aquí con mucho gusto las damos a conocer, las leemos y pues se le da respuesta a ellas y pues un gusto. Así es que muchas gracias, Pastor, por permitirme ser parte de este hermoso grupo. Así es. Gracias, hermana Iliana, bendiciones. Y bueno, vamos a saltar hasta Phoenix, Arizona. Ahí está nuestro amigo Misael. Saluda a tu audiencia, querido amigo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Ahí José, Andrés, Iliana. Bueno, siempre es un gusto poder volver a estar con nuestros amigos, que tenemos una fiel audiencia. Damos gracias al Señor por eso. Damos gracias porque el Señor nos permite desde aquí compartir la palabra, llegar a tantos hogares, a tantas vidas con el mensaje. Y eso realmente nos llena de gozo, de alegría saber que podemos ser un instrumento para aportar al crecimiento, al desarrollo de la vida espiritual de tantas personas. Así que aquí contentos, Osvaldo, tenemos un lindo clima aquí en Phoenix, ya estamos en una buena temperatura, por estaciones estamos en el mes de otoño, ¿ah? Y está un clima bastante bueno. Así es que aquí estamos preparados para este día de sinergia, para compartir todo lo que el Señor quiera darnos. Qué bueno es. Estoy recordando con un poco de nostalgia que esta es la fecha en que yo iba Ajá, regularmente, así es. que me parece para mí la mejor fecha, el mejor clima. Sí,
Ya por ahí voy a aparecer lueguito nomás. Bienvenido, bienvenido. Esta fecha es muy Saludos, buena. amigo José, desde el centro, California. Así es, mi amigo. Sí, aquí siempre te recordamos muy bien la congregación, los amigos que componemos la comunidad. Se recuerda muy bien de ti. Hay muchos hermanos ahí que cuando hacen memoria de pastores que han venido a nuestra congregación y que han ministrado, tú eres uno de ellos que ha marcado positivamente al grupo, a la comunidad. Así que, como bien dice Misael, ahí eres bienvenido las veces que tú pienses en venir. Sabemos que no es fácil dejar la congregación, venir, estar por acá 25 o 20 días, pero bueno, el Señor dispondrá de tiempo. Un saludo cariñoso para todos los presentes aquí conectados. Yo sé que hay gente que está en diferentes lugares, por ahí a lo mejor Iliana nos va a ir diciendo, hay gente que se ha conectado de Cuba, hay gente que se ha conectado de República Dominicana, bueno, de Nueva York, de otros lados. Y la verdad que eso también nos anima a que la palabra continúe y llegue a más personas, familias, matrimonios, porque eso es lo que tiene la palabra, el poder transformador. Así que estar con ustedes es un gusto, un placer, muchachos, y ya dejo los micrófonos para los que vienen, para darle con todo a lo que vamos a compartir esta mañana, tarde o quizás noche en algunos casos. Ay, Saludos, amigo. Y bueno, doy el pase a mi vecino. Andrews. El pastor Andrés, él está en Guatemala, Andrés. yo estoy acá en Quilpué. Así que Dios te bendiga, Andrés. Gracias, Saludos. Osvaldo. ¿Cómo están, muchachos? Gusto de saludarles. También, Súper. Iliana. Aquí estamos Ha todos cambiado el bien. look. Oye, cambió el look, Iliana, ¿eh? Sí, Muy estamos bien, Sí. sí. bien. A los ¿Habrá, Gloria, a habrá los algún Gloria chileno Trevi. por ahí? ¿Habrá algún chileno? Bueno, estamos contentos de estar juntos y reunidos. Siempre es una alegría volver a verlos, aunque sea a través de este prodigioso método llamado el Internet, que nos permite conectarnos con tantas personas. La verdad que no tenemos mucha conciencia. Yo no soy muy tecnológico, así que no sé a cuántas personas estarán viéndonos o los van a ver en algún momento, porque queda grabado ahí en el canal de Visión 21 en YouTube. Así que contentos y felices, y esperamos que este sea un hermoso momento, y que les pedimos disculpas por no poder estar la semana pasada, pero habían asuntos que teníamos que resolver. Como todos los mortales también tenemos conflictos, porque a veces la gente piensa que los pastores tenemos todo resuelto. Pero nada más lejos de la realidad, también tenemos dificultades como todos los hermanos y las personas que nos ven. Bueno, gracias. Saludos al pastor Abel, quien gustosamente y de mucho cariño y amor nos facilita la posibilidad de salir por Radio Corporación cada semana, extendiendo un radio de más de 1 millón de personas, y eso es una bendición y le agradecemos de todo corazón esta disposición hermosa. Me gustaría que hiciéramos algo antes de empezar. Hay 3 cosas que tengo en mi corazón. Una es una ola de incendios que comenzó a desatarse ayer, acá mismo en los sectores donde nosotros vivimos. Todavía está muy fresco en el corazón de la gente lo ocurrido el año pasado, en febrero, si no me equivoco, incendios que devastaron varias localidades. Dentro de eso mi hijo mayor perdió todo en su casa. Y esa es una cosa, que Dios tome control de todo, en especial el avance de la naturaleza y de las manos malintencionadas que operan detrás de todo esto. Pero hoy también estuve esta mañana hablando con un muy querido amigo que vive en España, y la verdad es que lo que está ocurriendo en España, en Valencia específicamente, y en sectores colindantes, es desastroso. Todos los días hay anuncios y vemos en las noticias, y la verdad es que la cosa está complicadísima para ese sector de España. Y lo otro que creo que vale la pena que oremos es por el conflicto de Medio Oriente, por Israel, por Palestina, toda esa gente. Hoy miraba unas imágenes impresionantes de cómo las ciudades están siendo destruidas, los edificios, las casas. Es impresionante, y no podía evitar imaginar detrás de eso familias, niños, mujeres, abuelos, etcétera. Y creo que son 3 frentes que me gustaría que nos uniéramos por unos minutos y oráramos, pidiéramos. Yo pido de todo corazón a los que están ya conectados con nosotros que se unan con nosotros y oremos al Señor y pidamos
su bondad, su misericordia sobre todas estas situaciones que son propias del tiempo que estamos viviendo. Esto no va a cambiar, pero necesitamos la ayuda de Dios, definitivamente. Padre, te damos gracias por permitirnos estar juntos esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente. Tu palabra nos exhorta. Acerquémonos para alcanzar su misericordia, su oportuno socorro. Y en medio de estas situaciones tan trágicas, tan críticas, yo no puedo evitar recordar las palabras de David cuando decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hoy, Señor, te pedimos socorro. Te pedimos que vayas en acción de intervención con estos fenómenos que están destruyendo específicamente la ciudad de Valencia y otras ciudades similares en España, Señor. Ten misericordia de esas personas, esas comunidades, de tu pueblo que también está ahí, sin duda, Señor. Interviene sobrenaturalmente y muestra tu gloria, muestra tu bondad y tu misericordia, que tu palabra dice son nuevas para nosotros cada mañana. Oramos por toda esta ola de incendios que se ha comenzado a desatar en nuestras ciudades, en Valparaíso. Ayer eran más de 50 focos de incendio distribuidos en diferentes puntos de nuestra nación. Y la quinta región, el lugar donde nosotros vivimos, era tal vez el foco más potente, más violento, más agresivo. Toma control, Señor, no solo de la naturaleza, sino de las manos que están generando daño, que están generando conflicto, que están generando destrucción. Y también, Señor, te pedimos por este conflicto de tanto tiempo en el Medio Oriente, Israel, Palestina, tantos lugares que están siendo destruidos, tanta gente cuyas vidas está siendo minada, tantas familias destruidas, tanta tranquilidad robada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos como tu palabra nos dice: orad por la paz de Jerusalén. Oramos para que haya paz, no solo en Israel, sino en Palestina y en todos los lugares, Señor, de la zona de Medio Oriente que está viéndose afectada por este conflicto que no tiene tregua. En el nombre de Jesús pedimos que intervengas y lleves paz, lleves bonanza, lleves quietud, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Pedimos esto para la gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Y bueno, hace 15 días, un poco más, estuvimos conversando algunas cosas bien interesantes. Recuerdo que uno de los párrafos que mencionamos varias veces de manera recurrente es aquel en el que el libro de Gálatas, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa expresión es muy profunda, revela la intención del corazón de Dios, pero también revela una cuestión que se vio de alguna manera truncada al inicio de nuestra historia, allá en el huerto del Edén. Nosotros leemos la Biblia y lo primero que leemos es que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Las versiones más antiguas de Reina Valera y de algunas otras versiones de la Biblia dicen algo un poco diferente y más rico. Dice que la Biblia dice: hagámonos en el hombre. Es decir, la intención de Dios fue expresarse a través de nosotros, y sin duda con el primer Adán Dios lo había logrado. Todo funcionaba bajo un perfecto equilibrio que tenía que ver con la identificación que la creación tenía con la criatura que Dios puso a administrar el huerto, que en este caso era Adán, Eva, hasta que Adán decidió erráticamente desobedecer a Dios. Dios le había dicho que si comía del árbol del conocimiento moriría, refiriéndose no a la vida natural de Adán, a la vida bios, sino a la vida espiritual, a la vida suché, a la vida del alma. Y Adán desobedeció, y obviamente ocurrió lo que Dios le había advertido. El hombre murió espiritualmente, Dios tuvo que sacarlo del huerto, y la relación que existía entre criatura y creador se rompió. Es interesante que la definición teológica del término pecado es aquello que destruye la imagen de Dios en el hombre. Así que cuando Adán pecó, el pecado destruyó
el propósito, que era que Dios se expresara a través de la criatura. Me gusta mucho establecer un puente entre una declaración que Pablo hace, me vuelvo otra vez al Nuevo Testamento. Cuando Pablo hace mención de Cristo, lo define como el postrer Adán, refiriéndose a una persona que vino, a Dios que se encarnó para restaurar algo que se arruinó en el huerto, que tenía que ver con la vida de Dios y con la expresión de Dios en la criatura, que es lo que nosotros ahora llamamos el carácter de Cristo en nosotros. La acción más importante del postrer Adán, a partir de que Él nos da nueva vida, es precisamente esa, que Cristo sea formado en nosotros. Ese es un desafío, es una tarea que tenemos que entenderla de la mejor forma, porque muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo los pastores, los líderes en las iglesias, ¿por qué hay gente que pasa 10 años, 15 años, 20 años y más dentro de una congregación y no se notan en la vida de esa persona grandes cambios, especialmente en el carácter, en la personalidad de esa persona? Es imposible, y nótese la palabra que estoy utilizando, es imposible que una persona que haya nacido de nuevo y que tenga la vida de Dios en su vida, no experimente cambios sustanciales y notorios en su vida, porque se supone que a través de la vida de Dios, Cristo está siendo formado en esa persona. Es decir, si yo tengo la vida de Dios, tienen que haber cambios sustanciales en mi vida, especialmente en el carácter, que tiene que ver directamente con esto de que Cristo sea formado en nosotros. Y Así sí, es que les dejo esa idea inicial, que es la idea sobre la cual vamos a conversar hoy y vamos a explayarnos de la mejor manera posible en función de las cosas que Dios vaya revelando y poniendo en el corazón de Misael, de Andrés, de mi hermana Iliana y de José. Bendiciones. oye, hablando de lo mismo, agrego a lo que tú estás diciendo cuando le preguntan a Jesús cómo ellos pueden caracterizar o cómo pueden saber quiénes son los discípulos tuyos, cuáles son los que realmente te siguen. Y Jesús no habló de libros, no habló de doctrina, no habló de conocimiento. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, Jesús simplificó la vida de un discípulo por el fruto, por el carácter. Así que agregaba nada más ahí eso que estabas tú tocando y planteando hacia lo que es el carácter de Cristo. Claro, bueno, estaba muy atento a lo que estaban compartiendo y me gustó mucho la introducción que hace Osvaldo con respecto al tema que vamos a tratar hoy, que es la continuación de lo que hemos venido tratando acerca del carácter de Cristo, la formación de los rasgos del carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Y tú hablaste de la vida, todo comenzó ahí en el jardín, todo comenzó en el jardín. Lo malo, lo bueno, perdón, y lo malo. ¿Mm? Y el hombre, como decías tú, al ser formado de barro, al recibir el soplo de Dios, la vida de Dios, el hombre se transformó en un ser viviente. Y cuando Dios crea al hombre, yo entiendo, por lo que leo en el libro de Génesis, que Dios lo creó en un estado de madurez perfecta. El hombre no llegó a ser lo que es el hombre hoy. El hombre fue plantado, creado, tal como el hombre es hoy. No ha habido una evolución, no fue un gusanito que se transformó, no. El hombre fue creado maduro, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, en cuanto a naturaleza, en cuanto a carácter, el hombre fue creado perfecto. Y con esa perfección disfrutaba de una armonía perfecta también con Dios, una relación como un padre con un hijo, una relación abierta, transparente, vinculante y profunda. Así era la relación que el hombre tuvo en ese lugar llamado Edén, el primer resort de la historia 5 estrellas. Y a mí me gusta eso porque también se ve el anhelo que Dios siempre ha tenido de tener una relación con sus criaturas, con sus hijos principalmente. Dios primero crea un ambiente y luego crea al hombre para disfrutar de una relación profunda. Y como bien tú decías, Dios creó al hombre con la libertad de elección,
el hombre desafortunadamente decidió mal, Dios le dijo, de todo lo que está aquí tú puedes comer. El hombre fue puesto como administrador de la creación, como mayordomo de la creación, y Dios le da la libertad. Les dice primero, ustedes coman de todo, disfruten de todo, vivan la vida de la mejor manera y de todo esto ustedes pueden comer. Él les da la libertad y le da solamente una prohibición, pero de este árbol no coman. Y ya sabemos la historia, se resume en que el hombre desobedeció, eligió el camino equivocado, arruinó el propósito de Dios en él, malogró la libertad que Dios le había dado, y producto de ese acto, ¿verdad? De ese acto, el hombre fue expulsado, perdió la relación con Dios, perdió la gloria de Dios, perdió la voz de Dios, perdió el temor de Dios, y se transformó en un ser caído, en un ser caído. Y esto es bien importante decirlo y remarcarlo, porque todo lo que el hombre fue en un principio lo perdió por causa del pecado, todo. Pero así como en Génesis nace todas las cosas, en el capítulo 3, en el verso 15, hay una palabra alentadora, ¿verdad? De un cambio, de una esperanza. Ahí está resumido el Evangelio y lo que iba a ocurrir después. Y es en esa simiente de la mujer que es nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios restaura todas las cosas. Y todo lo que el hombre perdió, esa imagen, ¿verdad?, que Dios había plasmado en el hombre, ese hagámonos, ¿verdad?, en el hombre, o hagamos al hombre, toda esa imagen que había sido plasmada en el ser humano, Dios la vuelve a recuperar en Cristo Jesús. Es por eso que cuando hablamos del carácter de Cristo, de recuperar lo que el hombre perdió, de volver al origen, de volver al principio, de volver a lo que el hombre era en cuanto a su naturaleza y carácter, es lo que estamos hablando, y es lo que el Padre nos permite recuperar en su Hijo Jesucristo. No solamente por su sacrificio, sino porque el Hijo es el modelo al cual nosotros debemos seguir y al cual nosotros también debemos imitar. Cuando hablamos, ¿dónde miramos el carácter de Cristo para parecernos? En Cristo, en Cristo. Él es el modelo perfecto a quien nosotros podemos mirar, podemos aprender, podemos imitar. Sin lugar a duda, lo que acaba de decir cada uno de ustedes es muy relevante, y quiero retomar las palabras que dijo recién Misael, que nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo no es otro hermano, otra persona que conocemos, algún otro cristiano. Nuestro modelo siempre es el Señor, porque Él es el perfecto. Recordemos que el propósito de Dios es tener una familia de hijos e hijas que sean igual que su Hijo Jesucristo. Y en todas las áreas de nuestra vida. Y estaba leyendo el libro del Evangelio de Marcos, que nos muestra especialmente cómo se manifiesta el carácter de Cristo en cada acción que Él tomaba, en cada decisión que Él tomó, en cada palabra que Él habló, en cada milagro, en cada situación con la que conversó con las personas. Y es extremadamente bello ver el cuidado del Señor por las personas. Por ejemplo, cuando tenían hambre y la gente dijo, hay que despedirlo, Él dijo, no, denle vosotros de comer. Él multiplicó los panes y los peces, Él hizo sentar a la gente para que comiera. Había una sensibilidad en el Señor que manifiesta el cuidado que debe tener todo hombre o mujer de Dios por las personas que Dios le asigna. Por eso que esta tarea de la formación del carácter no es menor, porque estamos en esta tierra para manifestar a Cristo a través de nuestra vida. Esa es nuestra función, manifestar todo el trabajo que Dios ha hecho durante toda nuestra vida como creyente, y aún antes de ser creyentes. El Señor ha trabajado dentro de nosotros. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan podemos ver cómo Jesús manifestaba la vida de Dios a los hombres. En el libro de Lucas podíamos ver cómo el Señor se manifestó como hombre sobre la faz de la tierra. Y en el libro de Mateo podemos ver cómo Jesús como rey anunció el reino de Dios. Pero en el libro de Marco podemos notar el carácter del Señor. Por ejemplo,
el Señor se iba temprano, de madrugada, a orar. Eso es un rasgo del carácter, una manifestación del carácter, lo que era prioritario para su vida, lo que era esencial en su desarrollo como el Hijo de Dios sobre la faz de la tierra, para mostrarnos a nosotros la manera en la que cada uno de nosotros ha de conducirse sobre la faz de la tierra. Así es que les animo, cuando tengan ahí en su devocional, lean el libro de Marcos, especialmente a los que nos están oyendo o viendo, que busquen esa característica del carácter de Cristo en el libro de Marcos. En cada acción que Él hizo, en cada conversación, en cada diálogo, Él manifiesta estas características que tenía el Hijo de Dios y que también deben estar presentes en nuestra vida. Y indudablemente esto va a tomar todo un tiempo. La formación de Cristo en nosotros es un tema que va a ser hasta que nos vayamos de aquí, de esta faz de la tierra. Fíjate nomás, Andrés, para que no se me vaya la idea, es que muchas personas quizás se pueden preguntar eh, eh, ¿dónde yo puedo aprender acerca del carácter de Cristo? Ya lo dijimos, ¿verdad? Nuestro modelo es Cristo. Entonces, para imitar los rasgos del carácter de Cristo, yo tengo que leer las Escrituras, porque las Escrituras me dan testimonio, me muestran quién es nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, eso es. Y también, principalmente, centrarnos cada vez que leemos la Biblia en cómo nuestro Señor actuó en situaciones extremas. Porque si hay algo que revela el verdadero ser de una persona, si hay algo que revela, que evidencia, que muestra y que exhibe la huella digital de una persona, es cuando esa persona se encuentra en situaciones extremas. Entonces, no solamente mirar y buscar el cómo actuó el carácter de Cristo, sino también lo podemos descubrir en las diferentes situaciones en las que Cristo experimentó persecución, el rechazo, la soledad, la tristeza, cómo actuó Jesús. Y cuando yo descubra cuál fue su manera de actuar, entonces eso me va a decir cómo yo, como seguidor de Cristo, como imitador del Maestro, cómo yo también debiera actuar, qué se debe ver en mí en una situación extrema, cómo debo comportarme yo frente a una situación difícil. Es esa la manera como yo puedo ir aprendiendo, ir descubriendo y también ir teniendo ese deseo de querer ser como nuestro Señor Jesucristo. En una de las clases anteriores vimos que el mundo espera en realidad ver a Cristo a través de aquellos que profesamos a Cristo. Alguien decía, yo amo a tu Cristo, pero la vida de ustedes es tan diferente al Cristo que ustedes proclaman. ¿Ah? Creo que fue Gandhi el que dijo, yo amo a Cristo, pero aborrezco a los cristianos. Y hoy día la gente lo que quiere ver en nosotros es ese Cristo que nosotros profesamos, ese Cristo a quien nosotros adoramos. La gente no necesita ver un tipo lleno de doctrina, lleno de teología, lleno de una actitud camuflada. No, quiere ver un verdadero cristiano que se parece a Cristo. Y Tocando bueno, eso, sí, perdón, no, solo quería agregar a lo que Andrés y Misael han dicho, es que cuando recibimos la vida nueva, recibimos un genoma, una genética espiritual. Así que además de todo lo que tenemos en la palabra, que es una riqueza insondable, profunda, tenemos una genética compatible con ese carácter, lo que facilita, o sea, estoy tratando simplemente de decir, y te dejo el pase, José, sí. no tenemos excusa. Claro. O sea, nadie puede decir, no, yo no puedo, ¿no? Es decir, eso no va, no rige, porque además de todo lo que veo, el ejemplo, cuando el Señor dice, porque ejemplo os he dado, además de eso, hay una genética que está inserta en todo lo que nos llamamos nuevas criaturas. Así que somos doblemente inexcusables a la hora de esto de que Cristo sea formado en nosotros, José. No, y fíjate que lo que tú estás diciendo es súper importante, porque sobre eso iba a tocar yo, sobre eso iba a hablar, porque, a ver, ¿qué pasa con alguien que dice, yo quiero seguir a Cristo? A lo mejor nunca ha ido a una congregación, a lo mejor no se profesa de ninguna religión, pero
nos escucha y dice, voy a empezar a leer los evangelios. Y empieza por Mateo y sigue con cada uno de los capítulos. Y se va a encontrar con un Jesús con mucha empatía, un Jesús que donde veía una necesidad, la suplía, la atendía. Y seguramente esta persona va a hacer todos sus esfuerzos humanos para tratar de hacer muchas cosas que Jesús hacía. Por ejemplo, ayudar al necesitado, si necesita pan a alguien, llevarle pan, alimento. Y la persona, a lo mejor en su conciencia, puede decir, ah, mira, estoy imitando a Jesús, me estoy pareciendo a Jesús, etcétera, etcétera. Y yo creo que humanamente hay muchas cosas que nosotros podemos replicar de Cristo, pero hay otras que definitivamente no las podemos replicar, no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos algo más que buenas intenciones, que buenos deseos, incluso que una buena voluntad. Porque yo creo que hay mucha gente en este planeta, en nuestros entornos, que quieren hacer el bien. Así como hay gente que a lo mejor en esencia hace el mal, o se porta mal, o es rebelde, pero hay mucha gente que quiere hacer el bien. Hay gente que quiere ser, por ejemplo, buenos esposos y tratan de portarse bien con su conducta, su comportamiento. Hay otros que quieren ser buenos hijos. Yo he escuchado a jóvenes que dicen, yo quiero ser un buen hijo, yo no quiero faltarle el respeto a mis padres, quiero ser obediente, no quiero ser rebelde, etcétera, etcétera. Y mucha gente quiere comportarse a lo mejor acorde o de acuerdo a como era Cristo. Pero repito, hay cosas que nosotros definitivamente no podemos replicar. Y ahí está lo que tú decías, el nuevo nacimiento. Y no estamos hablando de congregarnos. Mira, estamos hablando de nuevo nacimiento. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de un conocimiento de una doctrina. Estamos hablando de nuevo nacimiento. Yo creo que hay muchos versos bíblicos que nosotros a veces los pasamos por alto, donde el Señor Jesucristo y las epístolas paulinas o apostólicas nos enfatizan la importancia del nuevo ropaje que hemos recibido en Cristo. Pablo es uno de los que usa mucho la figura quitarse la ropa vieja para ponerse la ropa nueva, que son versos que a lo mejor uno ni estudia mucho, ni lee mucho, porque no los considera como tan trascendentes. Pero ahí está lo que dijiste tú al principio. Hay un primer Adán y un postrer Adán. Vamos a desvestirnos del primer Adán para empezar a vestirnos del postrer Adán. Pero también hay algo nada más que yo quiero dejar aquí, que es cuando Pablo dice que nosotros ahora en Cristo tenemos la mente de Cristo. O sea, el trabajo o la obra redentora, santificadora del Espíritu Santo parte de adentro hacia afuera. Porque si yo trato de imitar, yo trato de hacer, eso es religión, eso es esfuerzo humano, eso es sudor humano, que en realidad no tiene ninguna validez delante de Dios. La especialidad de Dios es trabajar de adentro hacia afuera. Por eso tú lo dijiste, creo, al principio, o lo dijimos fuera de cámara, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él está hablando del Zoé, del soplo de Dios, del soplo que le dio a Adán en Génesis 2:7, que ahí el hombre se incorpora y ahí tiene conciencia, comunión y contacto con Dios. Ese mismo soplo, el Señor Jesucristo nos lo está dando ahora en el nuevo pacto a través del Espíritu Santo. Así que sin el soplo de Dios, sin el Zoé de Dios, que es la vida de Dios, que es la genética, el ADN de Dios, la nueva naturaleza de Dios, lo que Pablo dice en Efesios 2:10, somos nueva criatura, somos una nueva hechura. Cuando empezamos a entender eso, en realidad ahí recién nosotros tenemos todos los dispositivos preparados y listos para poder generar, producir y, por supuesto, manifestar lo que sería en este caso el carácter de Cristo, pero sin ese nuevo nacimiento, sin esa obra del Espíritu Santo, el viento que sopla, el viento que nos da la vida de Dios, es imposible, ni los buenos deseos, ni la buena voluntad, ni los mejores esfuerzos. Y por último, una persona que no nace de nuevo simplemente no conoce a Dios y definitivamente no va a poder generar ni producir lo que a lo mejor está en su corazón, querer parecerse
a Cristo o ser semejante a Cristo. Así es. Vamos con... Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. En general, el ser humano siempre busca excusas para desentenderse de sus responsabilidades. Mientras José hablaba y Andrés pensaba en que el carácter es una cuestión inherente a la naturaleza humana, es decir, trasciende sobre la cultura, sobre la religión, sobre los idiomas, sobre el estrato social, sobre sexo, sobre nacionalidad. El carácter está por sobre todo eso. Ahora, cuando agregamos esto de la vida de Cristo, y José mencionó un párrafo que estábamos compartiendo tras bambalinas, por decirlo así, yo he venido para que tengan vida. Él está hablando de esa vida que Dios puso en Adán, cuando dijo Dios, hagámonos en el hombre. Pero fíjense que el abismo es tan grande entre ese propósito de Dios y la distorsión del tal con el problema del primer Adán, que la traducción de esa expresión del Señor es literalmente, yo he venido a darles una vida que ustedes no conocen. Entonces es impresionante, considerando que ese fue el propósito original del Creador con su criatura. Entonces, cuando Cristo puede ser formado en nosotros, está restableciéndose el propósito más viejo del corazón de Dios. Eso, hacerse en nosotros, expresarse en la criatura hacia la creación. Siempre me pregunté, ¿cómo era que Adán hacía para que las criaturas, las bestias del campo, le obedecieran, se sometieran? Y hice una deducción muy mía, ¿no? Y espero que no suene esto antiteológico o antibíblico, pero yo creo que la criatura, o sea, la creación, no veía a Adán, veía a Dios en Adán, veía la imagen de Dios, y por eso se sujetaban. Era el representante del creador, del jefe máximo. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios salió de él. Por lo tanto, era imposible que la creación, que las criaturas siguieran sujetándose, y todo se tornó rebeldía. Por eso Dios tuvo que sacar a Adán del huerto, porque si no, la primera víctima de la creación hubiese sido el mismo Adán. Y me parece un tanto lógica esa expresión. Y eso puede darnos un paralelo muy bueno al sentir cómo Dios pretende restablecer el orden de todas las cosas. Y es partiendo porque Cristo o Dios mismo se exprese en nosotros a través de la imagen del Hijo. Interesante lo que dice Osvaldo. Perdón. Yo podría decir, mira, Osvaldo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Señor. Pero tremendo eso, importante, porque creo que no hay otra explicación. Por ahí escuchaba a un autor que decía que la creación se sujeta al Creador. Y obviamente el hombre como representante, como
como oikónomos, como administrador de lo que Dios creó, tenía toda esa autoridad y todo se sujetaba al hombre. Pero ahí vemos nuevamente y volvemos a tocar nuevamente los desastres del pecado. Cómo producto del pecado el hombre perdió todo. Todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios había confiado. Y no solamente lo que estaba fuera del hombre, como la creación, los recursos, sino su vida, que fue lo más dramático. El hombre perdió la vida de Dios, esa vida poderosa, indestructible, ilimitada, que solo está en los hijos de Dios, que solo está en los hijos de Dios. Y uno no quisiera sonar arrogante frente a las personas que no profesan la fe del Evangelio, pero esta vida poderosa de la cual hablamos, esta vida que nos habilita para reflejar el carácter de Cristo, porque tenemos la vida, la savia, esa naturaleza, es como un árbol, no le podemos pedir peras a un sauce, porque no tiene la capacidad de producir peras. Y Dios nos insta a través de su palabra de reflejar el carácter. ¿Y por qué Él nos pide? Porque nos ha habilitado para eso, eso es la vida. La vida es una habilidad, la vida de Dios es una habilidad que Él pone en sus hijos para poder reflejar y desarrollar ese carácter semejante a Él. Por eso es tan importante lo que tú decías. Y lo segundo es que José mencionó ahí el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Y aquí hay una declaración poderosa que uno no puede dejar pasar. Dice, más vosotros, más nosotros, se incluye. ¿Ah? No habla desde afuera, sino que se incluye más nosotros. Y ahí está la declaración, tenemos la mente de Cristo. No es que se va a desarrollar, sino ya la tenemos. Ya la tenemos, ya nos fue dada, es un hecho real, es un hecho concreto. No es que se va a desarrollar en 20 años más o en 30 años, no, ya la tenemos, ya la tenemos. Ahora, esa mente se tiene que ir renovando día a día, obviamente. Esa mente se tiene que ir renovando, se tiene que ir alineando. Y la gente dice, pastor, ¿cómo es posible que yo, que tengo la mente de Cristo, todavía tengo pensamientos malos y negativos? ¿Por qué? Porque llevo 10 años en eso y todavía en mi mente hay pensamientos. ¿Pueden convivir pensamientos buenos y pensamientos malos en un cristiano que tiene la mente de Cristo? Yo diría que sí, porque Pedro en un momento dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, y más abajo el mismo Jesús le está diciendo al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro tuvo una gran revelación y al mismo tiempo tuvo una gran falta. Entonces se puede dar en una persona cristiana, pero esa mente se está renovando, y ahí entramos en lo que dice Pablo en Romanos 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y obviamente eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a ir desarrollando el carácter de Cristo en la medida que nuestra mente también se va renovando. Porque déjenme decirle algo con respecto al carácter, porque hemos hablado del carácter y vamos a seguir hablando del carácter, pero una pequeña definición dice que el carácter es la suma de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos y de las acciones. Las acciones son la parte visible de mis deseos, de mi intención y de mis pensamientos, que son la parte invisible, ¿verdad? Son la parte invisible. Entonces, el carácter de un cristiano renovado tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con mis deseos, que va a dar como resultado acciones visibles, porque la gente no va a ver mi corazón, la gente va a ver mis acciones, la gente no va a ver el deseo de bondad, va a ver mi acción bondadosa, ¿verdad? Y que eso también tiene que ver con los rasgos del carácter de Cristo. Entonces, creo que va de alguna manera, digamos, conectado
Esto de la vida de Dios, esto de la mente que se va desarrollando y esto del carácter de Cristo. Vamos de lo interno a lo externo. Vamos a darle un pase a la hermana Iliana. Mira que con esto de la igualdad de género no nos vamos a ganar una demanda. Somos 4 contra 1, así que Claro. No, muchas gracias. Pues mira, aprovechando para saludar a quienes nos acompañan. Bueno, hay varias personas que nos ven y nos escuchan de Chile, y saludar por aquí a Pablo, que nos acompaña, a Rosa Venegas, también nos acompaña, y también compartir el comentario que ella hace, que dice que cuánta falta hace mostrar a Cristo en todo lo que hagamos, no solo hablar de Él, sino el mostrarle al mundo su persona a través de nuestras vidas, ¿no? Eso por un lado. Y pues seguir saludando a Sergio García Escalona, a Héctor Urra Gatica, a Nariki Constanza, que nos acompaña también ahí de Chile, Mariela Alejandra, Darío González, que nos acompaña de Quilpué, Oscar Muñoz, que también nos acompaña de Quilpué, Miriam Peña Enríquez, Marcela Marín, que también nos acompaña ahí de Chile, Carmen Rojas, Carmen Garrido. Así es que ellos son los que hasta ahorita nos están acompañando, dándole las gracias por ello, y invitarles para que compartan comentarios, nos hagan saber preguntas que puedan llegar a tener, dudas. Aquí estamos para escucharles, para leerles, y pues bueno, atendiendo a cada una de ellas aquí con los maestros que tenemos al frente. Por mi parte es todo, pastor. Wow, tremendo título que nos asignaron los maestros. Bueno, esperemos ser dignos. Oye, hermoso es como cada uno fluye de acuerdo a lo que Dios le ha entregado, y esto no sé si a ustedes les pasa, pero cuando alguien habla se te abren como ventanas, como Dios te va trayendo el Espíritu a la memoria, versículos, textos, situaciones que están ahí en las Escrituras. Y mientras ustedes hablaban, uno no puede dejar de preguntarse lo que Gálatas escribió en el capítulo 4, verso 19, que es uno de los textos que nosotros hemos estado hablando: hasta que vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, indudablemente, este texto que fue inspirado por el Espíritu y escrito por el apóstol, si la palabra de Dios a través del apóstol nos dice que Cristo tiene que ser formado en nosotros, indudablemente es porque aquello es posible. Es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que hay que realizar, es también muy necesario. Y se lo está diciendo a una iglesia porque no hay forma de agradar el corazón de Dios si no es a través de Cristo. Y quiero volver anteriormente a algunas cosas que dijeron ustedes y retomarlas, porque lo tocó tangencialmente José, pero la importancia de nacer de nuevo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, permanentemente recurrimos a eso, porque nada de esto es posible si no hemos nacido de nuevo. La Biblia, la palabra de Dios, si tú la lees sin el Espíritu, es un libro más. Es un libro de normas, de historia, de letras, de acontecimientos, de sucesos, si lo lees sin el Espíritu, porque el hombre sin el Espíritu está muerto. Entonces, por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y yo, mientras ustedes hablaban, Pablo sigue escribiendo en el capítulo 4, en el verso 20, dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar mi tono. Parece que el hombre estaba molesto, ¿verdad? No sé si ustedes lo notan así. Y cambiar mi tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice, a ver, Gálatas, ¿qué es lo que está pasando? Como diría un dominicano, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tú tienes? ¿Qué es lo tuyo? ¿Sí? Sí. Mira, hermano, tú comenzaste con la carne, tú empezaste con el espíritu, vas a terminar en la carne, porque hay que poner esto en el de Gálatas 4 en un contexto, ¿verdad?
que dice, bueno, ustedes comenzaron en el espíritu, están terminando en la carne, van a volver a los viejos rudimentos. Estoy maravillado, estoy perplejo que tan pronto os hayáis alejado de la verdadera palabra. Y es más, él mismo dice, si yo anuncio otro evangelio, un ángel o yo mismo anuncio otro evangelio, sea anatema. Entonces, ellos estaban volviendo atrás. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas? Porque, ¿qué es lo que tenía tan perplejo al apóstol Pablo? Que él dice, en el verso 11 encontramos una respuesta de Gálatas 4. Dice, me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Wow, hermano, es duro trabajar tanto tiempo, enseñando tanto tiempo, y que las personas por las cuales le has brindado tiempo, enseñanza, compartir experiencia, vivencia, orando por ellos, no sé si a ustedes les pasa, ¿le da dolor cuando vuelven atrás? Porque hay mucha inversión. Entonces, entendemos que el verso 9 dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, creo, hermanos queridos, y como dijo José por ahí, Osvaldo, no me tiren piedra, déjenme terminar el argumento, por favor. Mira, si nosotros nos dedicamos a leer las Escrituras y a vivir las Escrituras, ¿tú crees que tendríamos tantos problemas matrimoniales en nuestra iglesia? A vivir las Escrituras. Cuando la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa, basta. Debo amarla nomás. Ya, no tengo excusas para no amarla, porque es una demanda que Dios hace de mí. Cuando la Escritura hace una demanda, yo tengo que olvidarme de mis excusas. Lo que pasa es que hay demasiado ego vivo. Por eso, mi hermano, yo estaba escuchando el otro día un ministro del Señor, dijo algo poderosísimo que me sacudió, porque nosotros hemos hablado mucho de que Dios quiere restaurar al hombre, ¿sabe? Él dijo esta expresión y me ha estado dando vuelta y dice, ¿sabe qué? Al hombre hay que matarlo, porque nada del hombre no, tiene que morirse. Tiene que morirse, no restaurarlo. Porque, mira, ¿a cuántas personas Jesús sanó? Pero no indudablemente en algún momento se volvieron a enfermar, ¿o no? Claro. Sí. Es milagroso, sobrenatural, extraordinario que Jesús resucite a un muerto, ¿verdad? Pero se volvió a morir. Claro. Entonces, definitivamente el hombre se tiene que morir para que lo de Dios nazca en nosotros. Y este Dios que vive dentro de nosotros hace posible que nosotros seamos conformados a la imagen de Dios. O sea, no es tan sencillo como uno imagina, por eso que es necesario nacer de nuevo. Y entonces después todo viene este proceso de crecer en gracia, caminar en la gracia, vivir en la gracia de Dios, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Ya es todo un nuevo lenguaje. Se lo explicaba a los hermanos el otro día esto. Decía, mira, yo he ido muchas veces a los Estados Unidos y ustedes que están en los Estados Unidos, aún viviendo en los Estados Unidos, probablemente no saben comunicarse 100% en inglés. Porque no es su idioma natural. Claro. Es más fácil, incluso entre los latinos, no nos podemos comunicar, son tantas cosas. Se supone que hablamos un español común, pero una cosa significa en México una cosa, acá significa lo que dice Iliana en ese idioma, puede significar otra cosa. Ahora, fíjate, Dios, que es espíritu, queriendo comunicarse con un hombre que no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede entender las Escrituras si no nace de nuevo? Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, tú eres maestro. Él era maestro de la ley, hermano, para ser un rabí, un rabino en Israel, para ser un maestro, un principal en la sinagoga. Hermano, tenía que saberse mínimo los 5 libros de la ley. Y toda y enseñarle a Israel a practicarlo. Dice, y tú eres maestro y no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino. Entonces, el conflicto es cuando Dios habla, nosotros lo interpretamos en nuestra mente, en nuestras capacidades pobres, que se supone que somos intelectuales, que sabemos muchas cosas, pero no podemos entender el idioma del Espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso entonces Pablo dice, ustedes empezaron a vivir en el Espíritu, hoy día se están volviendo a las infructuosas obras de la carne. Ese es el dolor que Pablo tiene. Esa es la perplejidad que Pablo tiene.
¿Trabajé yo, hermano, con ustedes? Les dejo planteado esa situación. Cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros, no hay dobleces. Yo creo que uno de los conflictos más grandes de la vida cristiana es que la gente ve a un cristiano y es de una manera ese cristiano en el trabajo, es de otra manera en la casa, es de otra manera muy distinta en la iglesia, y esa es una realidad frustrante. Yo recuerdo haber leído un mensaje póstumo de un hijo refiriéndose a su padre, un hombre muy importante que había fallecido, y él dijo esto, dijo: yo desde pequeño no vi a mi padre, yo vi a Cristo. Cuando mi padre era el esposo de mi mamá, yo veía a Cristo. Cuando mi papá me corregía, yo veía a Cristo. Cuando él fundó su empresa, yo no veía a un empresario, yo veía a Cristo. Cuando él prosperó y presidió y generó mucho dinero, nunca dejé de ver a Cristo. Él envejeció, se convirtió en abuelo, y yo seguí viendo a Cristo. Y el día que mi padre partió, yo vi a Cristo en él. Eso fue demoledor, porque yo he escuchado, y tal vez a todos ustedes como pastores les ha pasado, versiones tan vergonzosas de hijos que te dicen: es que mi papá es de una manera que en la iglesia, pero no es así en la casa. Esposas que dicen: es que mi marido es de una forma aquí en la iglesia, pero en la casa o en el trabajo es otra persona. O el marido diciendo: es que mi esposa aquí levanta las manos y habla en lengua, pero en la casa habla otro tipo de lengua. Entonces, obviamente, es desalentador eso, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. El carácter de Cristo es que no haya dobleces, que tú seas la misma. Aquí en Chile usamos un dicho que no sé si todos van a entender: es el mismo aquí en la quebrada del ají, o sea, no cambia. Pablo habla del amor, tomando un poco lo que decía Andrés: el amor se hace sin fingimiento, o sea, que no sea que esas frases cliché que a mí personalmente me caen muy mal, esa de amado, querido, bendecido, cuando hay cero honestidad en eso. Dice, no se trata de que tú le digas una palabra linda a una persona, se trata de tus acciones, de tus hechos, lo que Andrés decía, lo que José decía, lo que Misael decía. Entonces, creo que estamos hablando de algo de lo que carecemos mucho. Nos hemos pasado la vida en la iglesia, nos hemos pasado, aquí en Chile diríamos, la vida canuteando, pero, Claro. pero obviamente hay poco o nada de lo que realmente interpreta el propósito de Dios, porque Dios no nos llamó para venir a la iglesia, sino para que Cristo sea formado, para que expresemos al Hijo. Ese es el objetivo prioritario. La gente corre detrás de la riqueza, de la prosperidad. El mensaje de la prosperidad se hizo famoso hace muchos años en el púlpito de muchas iglesias, de la mayoría de las iglesias. Y allá en Estados Unidos, con mayor razón. Pero resulta que la mayor riqueza que Dios espera que nosotros expresemos es que Cristo se exprese en nosotros. No hay mayor riqueza que esa. El que tiene a Cristo, esa hermosa canción de, me parece, de Marco Brunet, que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. O sea, yo creo que hemos distorsionado y hemos perdido el norte de esto. Y nos hemos convertido como lo que era Nicodemo, siendo un hombre bueno, era un religioso empedernido. Y Jesús fue categórico con él. Esta cosa tiene que ver con nacer de nuevo para entrar y con nacer de nuevo para ver. Claro. Era un hombre bueno. Iba a decir algo. Perdón. Era un iba a hombre decir algo, bueno. pero ahí El único Liliana parece detalle que que no tenía la vida mano. de Cristo. A ver, de nuevo. No, que sumándome, perdón, José, a lo que decías tú, ¿verdad? Que Nicodemo era un hombre bueno, pero no tenía la vida de Cristo. Gran detalle. Es como, mi esposo es bueno, es que esta Pequeño persona detalle. es buena, esta persona es cordial. El único problema es que no tiene la vida de Cristo. Y como lo dijimos también la vez anterior, la gente puede hablar de Cristo, el problema es que no tiene la capacidad de manifestar la vida de Cristo. No, decía que Liliana creo que ahí quiere decir algo. Sí, aquí comparte Miriam Peña, dice: cuando vivimos las escrituras es difícil actuar de otra manera que no sea lo que Dios nos enseña.
Eso es lo que Miriam Peña comparte. Y pues volver a agradecer a quienes nos acompañan, Magdalena Vargas, que nos acompaña de Valparaíso, Manuel Coñuma y Verónica Urra, quien nos acompaña, quien nos están viendo, y animar a aquellos que nos están escuchando, que están sintonizando ahí la estación de radio. Por favor, también pueden hacer sus comentarios o preguntas hablando por teléfono, obviamente, no manejando. A un ladito y entonces sí, no queremos accidentes ni provocarlos. Y bueno, por otra parte, comentar, no es lo mismo reflejar el carácter de Cristo en un lugar en donde uno está como blindado a estar en un ambiente en donde todo lo que hay alrededor, obviamente para nada refleja lo que es un ambiente de armonía, sino que hay caos, violencia, ahí cómo puede uno hacer para mantener y no dejar que la carne quiera responder en ese tipo de situaciones. Yo tengo acá un vaso con agua. Si yo golpeo este vaso en la mesa, ¿qué creen que va a salpicar? Agüita. Agua. Si yo a este vaso le pongo Coca-Cola y lo golpeo en la mesa, ¿qué va a salpicar? Coca-Cola. O sea, todo lo que salpica de nosotros frente a una circunstancia engorrosa, negativa, por ahí lo mencionó Misael delante, es lo que todavía queda en nosotros, que todavía no ha muerto, que todavía no se ha crucificado o no se quiere crucificar, porque no queremos, porque no nos conviene, porque no nos gusta, porque nadie quiere la cruz, porque nadie quiere morir. Yendo a una figura del Antiguo Testamento, Jacob, todos queremos la experiencia de Betel, todos, los que son hijos de Dios, me refiero a los hijos de Dios, todos quieren la experiencia de Betel, esa experiencia del cielo abierto, de la escalera, de los ángeles que bajan y suben, o sea, una tremenda revelación, una tremenda experiencia. Yo creo que todos los hijos de Dios anhelamos eso, pero nadie quiere pasar a Peniel, que es la otra experiencia que vive Jacob, donde él es herido, donde él ya nunca más camina como caminaba antes. Su caminar, su andar fue distinto. La Biblia nos compara muchas veces con la figura del caminar. La vida cristiana está muy asociada al caminar, porque Jesús dijo, yo soy el camino. El que tiene esa nueva genética, esa nueva naturaleza, indudablemente va a caminar en ese nuevo camino, en ese nuevo andar. A Moisés, Dios le dijo, saca las sandalias, quítate las sandalias, porque desde ahora vas a empezar a caminar en otra senda, en otra ruta. Pablo nos habla dentro de lo que es la armadura, allá en Efesios capítulo 6, que nosotros vamos a cambiar nuestro calzado, vamos a cambiar nuestro caminar, vamos a ser distintos, diferentes, pero no por esfuerzos humanos, porque el esfuerzo humano aquí no tiene nada que ver. O sea, yo quiero, yo deseo, no, es aquí en morir. Hay dos elementos que yo he estado recomendando por ahí, un material que se llama La vida cristiana normal, de un pastor muy leído por muchos, Washmani, y él ahí plantea dos cosas súper importantes. Él dice que la sangre a nosotros nos perdona de todo pecado. La sangre soluciona nuestro tema con respecto a Dios, nuestra deuda con respecto a Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Hebreos dice y aclara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay respuesta al pecado. Y la verdad es que la sangre de Cristo a nosotros nos soluciona el problema del pecado.
Y ya cuando somos salvos, cuando ya estamos en el reino, cuando ya somos hijos de Dios, cuando tenemos esa nueva genética, esa nueva naturaleza, ¿qué viene después para nosotros? ¿Cuál es el siguiente peldaño? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente aventura, si lo quieres ver así? La cruz. Y es la que no queremos tomar muchos. Y la cruz es todos los días, es a cada momento, a cada instante. Por eso seguimos salpicando muchas cosas que no se parecen a Cristo, porque todavía hay cosas en nuestro interior que no quieren crucificarse, que no quieren estar ahí en la cruz. Y Pablo aprendió esto. De todos los años que él conoció a Jesucristo y la revelación que alcanzó a tener de Cristo, la iglesia de Cristo y todo lo que nosotros podemos leer en sus cartas, él termina con una conclusión: estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si alguien me busca, y saben en qué sentido lo digo, Pablo dice: no me van a encontrar porque yo ya estoy crucificado. Ahora, que reaccionamos, yo reacciono. Muchos de nosotros reaccionamos. Es porque todavía quedan cosas que no han muerto, que no se han crucificado, que tienen que morir. Porque lo que nosotros olvidamos es que una vez que nacemos de nuevo, quedan dos naturalezas o dos reinos viviendo en nuestro interior: el reino del alma y el reino del espíritu. Y si ustedes se fijan, en el nuevo pacto jamás, nunca, ni Cristo, ni los apóstoles, que son los que escriben ahí, Juan, Pedro, Pablo, ninguno hace un énfasis al reino del alma, ninguno. Todos en el espíritu. Si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Y para andar en el espíritu hay un solo camino, la cruz. Jesús lo dijo hace rato atrás, en Lucas 9. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere imitar, yo le digo de antemano, no es por esfuerzos humanos, no es por esfuerzos religiosos, no es por ascetismo religioso, no es por buenas intenciones. Usted lo primero que tiene que hacer, niéguese a sí mismo. Luego tome la cruz, es decir, tiene que morir, crucifíquese. Y de allí entonces recién usted va a poder ser mi discípulo. Si no, las buenas intenciones no van a servir, no van a ayudar. Entonces uno dice, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué hay gente que su crecimiento es más lento, su crecimiento es más rápido? ¿Y por qué hay unos que uno nunca le ve a ellos? A Cristo formándose, a Cristo creciéndose, creciendo en ellos. Y bien lo decían ustedes, tiene que ver con nuestra vida transversal. Esto no tiene que ver con templo, esto tiene que ver con Cristo. Yo puedo ser fundador de una congregación. Y hay gente que se jacta. Yo conocía muchos que se jactaron allá años atrás. No, yo fui fundador. Pero písale el pie y va a ver cómo reaccionaban. Y no eran tan fundadores cuando ahí tú los veías reaccionar con actitudes. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa? Y voy un poquito más allá, algo un poquito más fuerte que una pregunta que me hicieron una vez en una célula. Y alguien me dijo, pastor, ¿alguien puede obrar en milagros y en sanidades y teniendo mal carácter? Y qué triste que te hagan esa pregunta. Y qué triste que sea una pregunta válida, porque no debería ser esa pregunta. O tal vez hoy día uno podría decir, con todos los escándalos que estamos viendo, no solo a nivel país, a nivel mundial, de la iglesia, uno dice, esto no parece iglesia. Esto parece que no es iglesia. Esto no se parece a Cristo. Y yo creo que es lo que tenemos que nosotros retomar, volver a la persona de Jesucristo. Porque todo al final se reduce, se resume y se condensa en la persona de Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos hablando del nuevo nacimiento, ok, ya nacimos de nuevo. Pero ¿qué viene después, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Y fíjense lo que hace Pablo. Pablo, como buen religioso, la segunda pregunta que le hace a Jesús allá en Hechos 9 es, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron los 3000 que se entregan allá en Hechos capítulo 2, después del discurso de Pedro? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y qué haremos? Esa es una pregunta religiosa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y Jesús, ¿sabe lo que hace? Lo manda a obedecer. Le dice, vete a la calle a la derecha porque allá se te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, lo primero que uno aprende en el reino es obediencia.
Y Pablo era un tipo inteligente, un tipo capaz, un tipo culto, un tipo estudiado. Y más encima, no tiene que ir a donde un Pedro, un Juan, un Andrés, a un Ananías, que no lo conocía nadie. No tenemos ninguna epístola de Ananías, no tenemos ningún libro de Ananías. No se sabe nada. No sabemos si era portero, si tenía una casa iglesia. Era un perfecto desconocido, pero la palabra dice que era discípulo. Segundo, que tenía revelación. Y tercero, que era obediente. Tres características súper importantes. Entonces, un discípulo, muchachos, se nota, hay evidencias. Y eso tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros creciendo, que es la vida de Cristo. Vamos a una publicidad, ¿les parece? Excelente. Así es. Ahí vamos. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Quisiera leerles un par de párrafos y dejarle el micrófono a quien quiera, pero me recordé de esto que el apóstol Pedro escribe en la segunda carta, en el primer capítulo de la segunda epístola, específicamente el verso 3 y 4. Miren lo que él dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, miren lo que dice, para llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me marca y me golpea profundamente esta frase: nos hizo participantes de la naturaleza divina. Eso, creo, es algo a lo que la mayoría de nosotros no le hemos tomado el peso. No le hemos tomado el peso. Me daba risa algo que decía José cuando hablaba de aquellos que se jactaron de ser fundadores. Yo pensaba, entre ser un fundador y ser un fundidor hay una línea muy, muy flaca. Y muchos que fueron fundadores también fueron fundidores. Definitivamente. Falló el carácter. Perdonen el exabrupto, amigos. No te lo reveló carne ni sangre, ¿no? ¿Ah? ¿Ve? Oye, fíjate que a nosotros por muchos años, los que, bueno, ya tenemos más de 40 años de conocer al Señor, nos enseñaban cosas que no necesariamente apuntaban a esto. Y pareciera que el Señor, como que este último tiempo, está corriendo el péndulo hacia la vida de Cristo, la persona de Cristo. Lo veo en los cantos, una generación de jóvenes, no todos, pero una generación de jóvenes, y Dios está levantando con un compromiso, la verdad, para mí admirable, jóvenes guardándose en santidad, jóvenes que son, la verdad, no solo que hablan bien, que dicen cosas, que cantan, que tienen talento, que tienen habilidades, sino que con su vida se guardan para Dios. Y veo una generación que a mí me alegra porque quisiera que fueran más, ¿no?
en todo lo que estamos viviendo a nivel país, a nivel planeta, cómo se están dando las cosas hoy día, cómo Dios tiene siempre esa reserva de hombres, mujeres, y no solo jóvenes, obviamente también adultos, pero en el caso nuestro que tenemos varios años de conocer a Cristo, yo creo que todos pasamos los 30 años, no era el énfasis, a nosotros nos pareciera que el énfasis nuestro en esos años era el hacer, el quehacer. Tienes que salir a evangelizar, tienes que salir a predicar, tienes que abrir células, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y yo no creo que estaba mal, pero no nos hablaban de esto. O sea, carácter antes de acción. Y yo creo que cuando tenemos el carácter de Cristo, de manera natural, vamos a responder a las expectativas que hacía Jesús. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, suplía necesidades, era empático, estaba donde estaba el problema, resucitó muertos si era necesario. O sea, si tenemos el carácter de Cristo, vamos a replicar a Cristo. O sea, creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Indudablemente el contexto de Gálatas es muy interesante, muy importante. Había una preocupación bien importante en el apóstol Pablo y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Cuál era la razón de su preocupación? ¿Cuál era la razón de su inquietud? ¿Por qué no bastaba predicar el evangelio y luego dejar que cada uno se las arreglara solo, verdad? Entonces Pablo sabía que necesitaban que constantemente se estuvieran formando, preparando, capacitando, corrigiendo, enseñando, disciplinando, ministrando. Los creyentes de Galacia estaban siendo influenciados por falsos maestros. Ese es el contexto histórico y teológico. Había mucho... Acuérdense que los judíos andaban espiando la libertad de estos nuevos hermanos. Entonces, era bien interesante porque estos judíos les enseñaban a depender de las enseñanzas de la ley, de las tradiciones para alcanzar salvación. Entonces ellos tenían ahí a quién le hacen caso, ¿cierto? Si a los ancianos que traen sus leyes, que traen sus tradiciones. Claro, o al apóstol que le está trayendo el verdadero evangelio. Por eso él defiende el evangelio y él dice, si un ángel le anuncia nuestro evangelio, o yo mismo, yo sea anatema, si ustedes que comenzaron por el espíritu no pueden terminar en la carne. Y hoy que hay tanta diversidad de enseñanza, mira, una de las cosas que uno se da cuenta es que la gente examina poco las escrituras para ver si lo que le están enseñando es así. Acuérdense que Pablo alaba a los de Berea y les dice, los bereanos eran más nobles porque, a ver, cuando escuchaban a algún predicador decían, a ver, vamos a cotejar, y ellos no tenían la Biblia NTV, ni la NBI, ni la TLA, ni la TLLA, ni la WTL y todas esas cantidades de versiones que hay, no tenían Google, no tenían dónde averiguar, pero el Espíritu le daba testimonio. Entonces, sí, aquí hay algo poderosísimo que el Señor nos dejó. Dice que el Señor antes dice, no los voy a dejar huérfanos, enviaré otro consolador. Y el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Les hará saber estas cosas. Pero tiene que haber un tiempo en que nos dediquemos concienzudamente, con genuinidad, con determinación a leer y a estudiar si lo que nos están enseñando, no estoy diciendo que usted dude de lo que su pastor le está hablando, por favor, no ese es el tema, pero sí averigüe si lo que se le está enseñando es correcto. Como decía Osvaldo, tantas enseñanzas que han sido como olas dentro de la iglesia y la gente va detrás de la ola, ¿se acuerdan ustedes en el tiempo pasado? La ola de las caídas, de la unción, de la ola de la guerra espiritual, la ola de la prosperidad, y todos son como olas que van y que vienen, que tienen su auge y de pronto hasta que se levanta otra verdad, ¿cierto? Entonces, que ha costado que la gente entienda que no andamos de ola, tenemos la palabra profética más segura, más certera, que nosotros haremos bien en seguir. Entonces, Pablo sabía que esas enseñanzas de estos hombres eran erróneas y que estaban dañando a los cristianos, ¿no? Y entonces por eso manda una carta para decirle, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Ustedes aprendieron bien el evangelio, ¿por qué ustedes están volviendo atrás? Entonces la preocupación, estoy haciendo una versión, ¿no es cierto?, más bien para que se entienda en el lenguaje, en el contexto de hoy.
Si Cristo ya nos salvó, nos redimió mediante su muerte, su resurrección, su ascensión y se transformó en espíritu para darnos vida, ¿por qué ustedes quieren volver atrás a los rudimentos, a las cosas que no les trajeron la seguridad, la certeza y la confianza que ahora tienen? Entonces Pablo ahí en ese contexto dice, yo vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo, porque si Cristo está formado en ustedes, ustedes no van a volver atrás. Si Cristo está forjado en ustedes, preparado, fuertemente arraigado en ustedes, no importa las circunstancias, no importa la adversidad, no importa el conflicto, no importa la crisis, no importa si hay trabajo o no hay trabajo, Dios va a ser el todo y en todo dentro de ustedes. Nada más, no, para no perder el hilo, yo sé que Iliana quería comentar algo, pero fíjate que poniendo en contexto lo que tú estás diciendo, me acordé de Efesios capítulo 4, donde Pablo hace un enunciado de las 5 habilidades del cuerpo, que no son 5 ministerios, entre paréntesis. Hay mucha gente que lo enseña como 5 ministerios y no son 5 ministerios, son 5 habilidades o 5 dones que aportan a un ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero fíjate que el énfasis que hace Pablo ahí es justamente cómo estas habilidades, repito, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, colaboran, ayudan, que son los constituidos, para que los santos salgan de la inmadurez y lleguen a la estatura del varón perfecto. Lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué? Porque un cristiano nuevo, que no es experto en las escrituras, que no conoce la escritura, cualquier mensaje o cualquier predicación o enseñanza que se acoja a la Biblia lo puede deslumbrar, pero porque no tiene la capacidad de discernir qué tan cierto o qué no lo que está diciendo. Y por eso entonces, como bien dices tú, como cuerpo, como familia, como congregación, como agrupación, cada uno en nuestros respectivos lugares, la importancia de hacer discípulos, gente que conozca la escritura, conozca la palabra, gente que no solo se conforme, como yo le digo acá a los discípulos, le digo, lo que yo enseño, yo lo enseño basado en la palabra, pero aún así le digo, ustedes tienen que revisar lo que yo predico. Ustedes tienen que ser personas adultas para escuchar, porque uno de repente puede equivocarse en una interpretación, puede exagerar algo que no es, y bueno, hasta ahora no me han dicho nada, pero a lo mejor ya me he equivocado y por respeto no me dicen, pero ahí está Iliana para que le pregunten. Sí, lo bueno es que aprendemos, pastor. En esa verificación vamos aprendiendo. Bueno, también aprovechar para comentar. Rosa Venegas nos comparte, dice, ¿cuánta verdad en eso que debemos ser la misma persona en todo lugar? Así mostraremos a Cristo. Es lo que Rosa Venegas comparte. Miriam Peña nos dice, los actos y comportamiento es lo que muestra si realmente somos hijos de Dios. Darío Eduardo González, él nos comparte que solo con oración y ayuno. Es lo que nos comparte él. Verónica Urra Gatica, ella nos comenta, hay mucha verdad en lo que dijo el pastor Osvaldo. Muchos dicen que han nacido de nuevo, pero no basta decirlo. Hay que reflejarlo y ahí está lo difícil. Nuestra humanidad sale muchas veces a flote. Pablo acertó cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Miriam Peña también nos comparte, crucificar la carne y vivir como Cristo quiere. Darío nos vuelve a decir, hay que volver a la oración y al ayuno, la palabra de Dios. Verónica Urra, de nueva cuenta, nos comparte, las iglesias se preocupan hoy día de crecer y crecer en cantidad. Otras de fundar y fundar iglesias. Pareciera que quieren más convencidos que convertidos. Es lo que comparte ella. Gino Vilches dice que buena. Bueno, le manda saludos, Pastor Osvaldo. Le mando un abrazo a la distancia y a ver, acá
Darío Eduardo otra vez, necesitamos más presencia de Dios en más iglesias. Hemos dejado afuera al Espíritu Santo. Y Miriam otra vez comparte, dice, así es, eso es lo que debemos hacer, discípulos, la gran comisión. Es lo que ellos nos comparten. Y también mandar un saludito ahí a Margot, que ella nos acompaña de Suiza. Y Juanito, compañero, hermano en Cristo aquí de Mexicali, también un saludo. Y pues bueno, esos son los comentarios hasta ahora. La religión nos ha hecho mucho daño. Varios de ustedes han mencionado la característica primordial de la religión es exigirnos que hagamos cosas. El tema relacional con Dios es permitir que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer, mientras la religión dice que tú tienes que hacer, Dios quiere hacer Él. Ahora, ha sido muy sutil la manera en que hemos de alguna u otra forma escondido esta libertad de la que Pablo habla, y alguno de ustedes lo mencionó, de, por ejemplo, examinarlo todo, el consejo que le da a la iglesia en Tesalónica, examinarlo todo, retener lo bueno, y tal como José lo decía, yo personalmente, perdónenme que sea autorreferente, acostumbro a decirle a la gente, usted no tiene que aceptar todo lo que yo digo solo porque yo soy el pastor. Tiene la libertad de ponerlo esto a la luz de la palabra para saber si esto que estamos diciendo corresponde. Pero hay una sutil enseñanza que es muy vieja, en donde la palabra de mi apóstol, la palabra de mi obispo, no puede ser cuestionada. Hay una historia de un supuesto apóstol aquí en la ciudad de Viña del Mar, que escribió un par de libros, y uno de esos libros él escribe, uno de los capítulos en los que él escribe, que los apóstoles no pecan. O sea, perdóneme, no sé de dónde sacó esa revelación, no sé de qué reino viene, pero del reino en el que yo y nosotros estamos, no viene, definitivamente. Entonces, Juan dice claramente, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, creo que la sutileza con la cual se manipula desde los púlpitos, con la finalidad equivocada y no la finalidad correcta, porque si la finalidad es que Cristo sea formado en nosotros, miren lo que Pablo dice, hijitos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? O sea, lo que yo estoy haciendo es soportando el dolor, la prueba, la contingencia, la dificultad, el problema, la persecución, con un solo objetivo, que Cristo sea formado en vosotros. O sea, más claro que eso, hermanos queridos. Entonces, ¿hacia dónde deben estar direccionados nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestra negación? No a que poco menos que la gente nos ponga unas velitas una foto nuestra en el fondo del patio y unas velitas para adorarnos, sino simplemente hay un objetivo claro, que Cristo sea formado. Y ese norte, en algún punto, lo perdimos y tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperarlo, porque de acuerdo a lo que hemos venido diciendo desde que comenzamos esta jornada, si Cristo no se ve en nosotros, yo les conté una historia, y perdónenme que me alargue, solo me parece que les conté una historia de un hombre, una ilustración, de un hombre que quería ver un partido de fútbol. Aquí varios de ustedes son futboleros, yo me declaro no apto ni adherente al fútbol, pero él quería ver su partido, y no voy a decir qué equipo jugaba, y tenía un niñito de estos bien inquietos, hiperkinéticos. Él dijo, este niñito no me va a dejar ver mi partido. Entonces encontró en una revista que tenía en la mesa del centro la foto del mundo y la picó en muchos pedacitos, y dijo, hijito, te traje un rompecabezas para que te entretenga. Entonces él dijo, lo voy a tener entretenido todo el rato que el partido dure. A los 5 minutos el niño llegó con el mundo armado completo, y él no podía entender cómo lo hizo. Y el niño, o sea, le preguntó, ¿cómo hiciste esto? Y el niño le dice, lo que pasa, papá, es que al otro lado de la hoja estaba la imagen de Cristo. Y yo dije, si Cristo está en su lugar, el mundo estará en su lugar. Y esa ilustración es tan simple, pero tan tremenda, porque eso es lo que hemos perdido de vista, que es que Cristo sea. ¿Se acuerdan aquel párrafo que dice, cuando Él fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo? Entonces, hemos olvidado eso que es esencial.
A la iglesia venimos a adorar a Cristo y a veces terminamos adorando nuestra adoración. Terminamos adorando lo que cantamos, terminamos adorando cómo lloramos, terminamos adorando cómo nos postramos. Y no, si vinimos a adorar a Cristo, el centro debe ser Cristo. El centro no es lo que se va a predicar, el centro no es la ofrenda que vamos a dar. Todo eso es importante, pero todo eso es el subproducto de lo que la persona de Cristo provoca. Si adoramos a Cristo y si nos conectamos con Cristo, vamos a tener un culto cristocéntrico, vamos a tener una vida cristocéntrica, vamos a tener un evangelio cristocéntrico, que es lo que hemos perdido, lamentablemente. Sí, tremendo, ¿eh? Lo que está diciendo ahí el pastor Osvaldo. Estaba para predicar el domingo, ¿eh? Ya lo vamos a invitar a predicar. Pero sí, yo me sumo nomás a lo que se está diciendo y lo sintetizo en lo que en algún momento hemos dicho. O sea, la salvación es gratis, pero ser conformado a la imagen de Cristo nos cuesta todo. Y José mencionó lo que Pablo dice: yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. En realidad, no pueden vivir dos personas dentro de nosotros. No puede vivir el viejo Misael y Cristo. El viejo Misael, o la vieja María, o Juanita, o Pepito, o Pedrito, cual sea el nombre, deben morir. Deben morir. Juan Bautista decía, obviamente en otro contexto, pero aplica la frase por lo menos: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Si usted que me está escuchando es un hijo de Dios y todavía sigue vivito en su mal carácter, usted sigue vivito en sus criterios, sus pensamientos son las que gobiernan su vida, entonces usted no ha muerto. Por lo tanto, no se puede ver a Cristo en usted. Si usted es de esas personas que digo, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, yo aquí mando yo, y aquí no manda el pastor, no manda mi líder, aquí hago lo que yo quiero porque así me formaron, así me enseñaron y así es mi familia y yo tengo la genética de mi familia. Si usted tiene ese pensamiento, usted realmente no ha menguado. Usted, por lo tanto, no muestra la vida de Cristo. Eso era lo primero que yo quería decir. Lo segundo que me pareció también bien importante es que hoy día la gente prefiere ir a un profeta a que le diga lo que ya está en la palabra. Pero como la gente tiene flojera en escudriñar la palabra, flojera en tomarse el tiempo de leer, de investigar, de meditar, le es más fácil ir a un profeta, porque se ahorra tiempo de oración, se ahorra tiempo de estudio, se ahorra tiempo de profundizar en la escritura, y hay mucha gente hoy que está yendo, buscando esa palabra que ya está dicha en las escrituras, que ya Dios habló. La gente dice, voy a buscar una palabra del Señor, o después de la reunión alguien se acerca, pastor, ¿no dio una palabra para mí? Oye, prediqué 1 hora. Prediqué 1 hora. Y ya Dios habló. Y tú me dices, pastor, ¿tiene una palabra para mí? ¿Y yo qué dije entonces? ¿Ah? ¿O dónde estaba tu mente? Entonces yo recuerdo que el pueblo de Israel un día le dice a Moisés, Moisés, ya que Dios no hable con nosotros. Ahora que Dios se encargue contigo, sube al monte y tú traes la revelación y tú nos cuentas a nosotros. Y hoy día pareciera que hay muchas personas que prefieren que el profeta, que el apóstol, sin estar en contra de ellos, porque creo en esos ministerios, creo en lo que dice Efesios 4:11 en adelante, creo en esos ministerios, en esas funciones, creo, obviamente, pero hay muchas personas dentro de las iglesias que les gusta el camino fácil, ¿verdad? Buscar una palabra porque no quieren escudriñar la palabra del Señor. Entonces, yo estaba pensando, mientras ustedes compartían, ¿qué elementos usa Dios para forjar el carácter de su Hijo en nosotros? ¿Qué herramientas usa Dios? ¿Cómo lo hace Dios para forjar en nosotros, sus hijos, el carácter de su Hijo? Ya lo mencionaron, que el deseo del Padre es tener muchos hijos que muestren el carácter de su Hijo Jesucristo. Y yo pensaba que el primer elemento que Dios usa para forjar carácter en nosotros es la palabra, es la escritura. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que la escritura es útil, es para enseñar, para corregir, para instruir,
para preparar al hombre. Entonces es la palabra la que va demoliendo en nosotros muchas cosas malas. Es la palabra la que va demoliendo en nosotros ese viejo hombre, esa vieja forma de actuar, de ser, de pensar, de vivir, de hablar, de actuar. Es la palabra, es la palabra. Es el Espíritu Santo que ilumina la palabra en nuestro ser y trae la transformación. Entonces yo podría decir que el primer elemento que Dios usa para forjar el carácter en nosotros es la palabra. Si la gente desecha la palabra, desecha a Dios. Si la gente desecha la palabra, desecha la voz de Dios. Y la palabra es la que tiene autoridad. Yo creo que ningún pastor tiene la autoridad para cambiar a la gente, tiene el poder para cambiar a la gente. Creo que ningún pastor tiene la influencia para transformar a una persona natural en una persona espiritual. El único que tiene el poder de hacerlo es el poder de la palabra. Entonces, cuando la gente rechaza la palabra, está rechazando ese elemento fundamental para forjar carácter de Cristo en la vida de las personas. Otra herramienta que creo que Dios usa son las experiencias de la vida. Dios usa las experiencias de la vida, Dios usa los problemas, las dificultades, Dios usa los desiertos, que no son lugares predilectos, pero son útiles para forjar en nosotros un carácter como el de Cristo. Recuerden que así como el oro es probado en el fuego, así como el oro es probado en el crisol para que salga el mejor oro y brille más, de la misma manera nuestra vida es probada en la prueba, es perfeccionada en la dificultad. Dios le dice a David: hete escogido en horno de aflicción. Es decir, el horno de la prueba, de la dificultad, sirve para forjar carácter, fidelidad, paciencia, fe, actitudes, ¿verdad? Basta oír a una persona que está pasando un momento difícil, usted puede saber cómo esa persona, escuchando lo que sale de su boca cuando está viviendo un momento difícil. No, es que Dios no me ama. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y mire el otro. Y en vez de alabar en todo momento, se queja en todo momento. Ahí se refleja el carácter. Y la tercera herramienta que creo que Dios usa para forjar carácter es las personas. Hay personas a nuestro lado que Dios usa para forjar carácter. Hay personas como Natán que nos dicen lo que no queremos escuchar, pero son útiles en nuestra vida. Hay personas como Bernabé que nos consuelan en los momentos difíciles. Hay personas como Pablo que nos confrontan y nos instruyen para ser mejores. Dios usa a las personas para trabajar en nosotros. Y algunas veces nosotros decimos: no, yo no necesito de nadie, no necesito de esta persona. Cuando nosotros hablamos eso, estamos desechando el cuerpo de Cristo. Porque la forma, el ambiente, el invernadero donde se produce nuestra transformación es en el cuerpo de Cristo también. Son las personas que Dios usa. Y Dios puede usar personas, hermanos en la fe, o personas que no son hermanos en la fe, para tratar con tu vida, para tratar con tu carácter. Y lo que Dios quiere es tener ministros cuyo carácter ha sido forjado, cuya vida ha sido tratada, ¿verdad? Porque tener un título de pastor, eso es fácil. El problema es el carácter que nos habilita. Comprar un título es fácil, el carácter que nos habilita. Entonces, no sé, dejo esas tres cosas, quizás hay más, pero la palabra, las experiencias de la vida y también las personas que ayudan a que el carácter en nosotros sea forjado. Vamos a la última tanda de publicidad y ya entramos en tierra derecha. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso.
Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Bueno, me quedo con esta tremenda enseñanza que nos estaba dando Misael. Bueno, si quieres yo voy el domingo a predicar a tu iglesia y tú vienes a predicar conmigo. Hagamos un cambio. Sin duda, Dios nos ha llevado en esta jornada, como siempre, en la dirección que Él quiere, y me parece buenísimo porque vamos descubriendo todas las aristas que están implicadas en un tema tan profundo y tan importante. Y qué bueno es que esto pueda escucharlo la gente de manera desprejuiciada, porque sin duda quien más va a ser enriquecido con esto es las personas, somos nosotros, y por ende, la iglesia será enriquecida. Así es que me alegro que en este fluir de equipo Dios vaya revelando cosas tan tremendas de las que hemos estado hablando y de las que nos queda, porque estamos recién comenzando, estamos en el segundo o tercer tramo de un tema que nos va a tomar, yo creo que vamos a pasar para el año 2025 y vamos a seguir con el tema, yo lo aseguro, o sea, no queda tanto tampoco para que termine el año, así que ya estamos en la mitad prácticamente del penúltimo mes del año, así que no queda mucho, pero sin duda hay todavía mucho que decir. Muchachos, estamos en la última parte del último tramo de este programa. Me quedó nomás, si me permiten, nomás terminar. Adelante. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto. ¿Qué es lo que debes saber, Timoteo? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así como Mateo 24 habla de las señales antes del fin, Pablo habla del carácter de los hombres antes del fin. Mateo 24, las señales. Según Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres del tiempo del fin. Y el carácter, no habla de la personalidad o del temperamento, que sería bueno tocar esas cosas más adelante. Temperamento, personalidad, carácter y naturaleza. 4 palabras que en algún momento quizás podríamos tocarlas y ver las diferencias, ¿verdad? El temperamento no es transformado, es el carácter, pero volviendo a esto, y habla del carácter de los hombres de los postreros tiempos, de estos tiempos, y se contrasta con el carácter de nosotros, los hijos de Dios, que es totalmente opuesto a cada una de estas características o rasgos del hombre actual, del hombre de este tiempo, del hombre moderno o del siglo XXI, totalmente diferente. Y esto tiene un gran desafío para nosotros. Es que donde nosotros estemos, en la universidad, en el colegio, en la casa, fuera de casa, en la calle, con amigos cristianos o con amigos no cristianos, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras actitudes deben marcar la diferencia. Cuando Jesús está en el sermón del monte, dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte. Y luego dice, ustedes vivan y muestren para que los hombres vean sus buenas obras y al ver sus buenas obras glorifiquen al Señor. Es decir, que donde nosotros estemos y con quien estemos,
se debe manifestar ese carácter del cual nosotros hablamos, el carácter de Cristo, los rasgos de Cristo, que contrastan con los hombres, con la vida de hoy, contrastan entre colocar a un hombre natural que no tiene una relación con Jesucristo y un hijo de Dios, un seguidor, se debe notar la diferencia, se debe notar. Así que si en su trabajo usted pasa inadvertido y como cualquier otro, algo está mal en usted, algo está fallando en usted. Muchachos. Ya como hay un silencio, aprovecho de ese silencio. Es aprovechar también para saludar a Mario Barrio Nuevo, que nos acompaña de Córdoba, Argentina, Mari Cázares, que nos acompaña también, y Mariela Alejandra, ella nos comenta: yo creo que lo más importante no es ir a la iglesia a ver al hombre, porque siempre nos vamos a decepcionar. Nuestro objetivo es nuestro Padre Celestial. Es lo que ella nos comenta. Miriam Peña: todos pecamos de alguna u otra manera, pero si estamos convertidos, el Espíritu Santo se encarga de recordarnos el pecado porque Él nos redarguye. Catherine Cata: el Padre Celestial es lo más importante. Saludos a mi pastor Abel. Vilma García: Jesús nos dice que en nuestras debilidades Él se perfecciona. Otro comentario: es Dios el que nos cambia a través de la palabra y las aflicciones nos hacen madurar y crecer, a la estatura que el Padre nos pide. Y son los comentarios que nos han hecho hasta el día de hoy. Hasta ahorita, más bien. Ocupemos estos últimos minutos, muchachos, para antes de que termine el programa. Indudablemente hay mucho más que explorar, profundizar, y animamos a todos nuestros amigos que están escuchando que lo continúen haciendo en sus propios estudios, en búsqueda de la Escritura, que el Espíritu Santo los guíe, los enseñe. No se quede solo con lo que nosotros hemos compartido aquí, que esto es la punta de un iceberg de todo lo que el Señor tiene para compartir con nosotros. Les animamos para que usted tome su tiempo devocional. ¿Se estará formando Cristo en mí o no? ¿Estaré manifestando lo de Dios en mi vida o todavía se manifiesta mucho de lo mío? Esto es un proceso. No queremos desanimar a nadie, porque los primeros en desanimarse seríamos nosotros mismos, porque somos los que estamos compartiendo con usted. Eso es una búsqueda constante, permanente, de aprender y de compartir, porque el proceso de llegar a ser como Cristo es bien demandante. Demanda una renuncia constante, permanente, total, una entrega. ¿Sí? Ser transformados a la imagen del Hijo es el trabajo del Espíritu en nosotros, pero demanda, como lo han dicho ya nuestros amados contertulios y pastores, palabra antigua, contertulios, ¿sí? Necesita de una dedicación, y es la obra del Espíritu. Esta no es la obra nuestra, es el trabajo del Espíritu en nosotros. Así que les animamos a todos. Hemos estado hablando de ser conformados a la imagen de Cristo, y si el Señor nos permite, nos veremos en unos próximos programas, en unos 15 días más, a través de esta misma señal. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Yo quisiera, que nos queda todavía tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Cortito. Nomás despedirme con Hebreos capítulo 4, por si hay alguien en la audiencia que se está preguntando. Yo estoy lejos de mostrar ese carácter. Y aquí dice 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Otra versión usa la palabra flaquezas. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, vivió nuestras mismas luchas, nuestras mismas tristezas, soledades y tentaciones. Él fue tentado en todo, en todo. Y luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Ya que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, acerquémonos con confianza. Si tú o yo hemos fallado, tenemos este sumo sacerdote que nos entiende, que no es indiferente, que no es apático, se compadece de nosotros. Y así como Satanás es nuestro acusador, este sumo sacerdote intercede día y noche por nosotros. Así que si tú o yo hemos fallado, hemos pecado, acerquémonos con confianza, sin temor, sin vergüenza. Acerquémonos confiadamente, no a un trono de juicio, sino de misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos socorre en los momentos más precisos. En las noches más oscuras viene el socorro oportuno de Dios. Y termino con esto. Nunca nos olvidemos que Él día y noche intercede por nosotros. Él está orando por ti en este momento para que esta palabra toque tu corazón. Él está orando por mí para que yo no caiga en tentación. Él todos los días ora por nosotros. Así es que Dios te bendiga de mi parte. Bueno, yo quisiera nada más ir tocando un verso bíblico que para muchos creo que muy conocido, Filipenses 1:6. Y Pablo le está hablando a estos discípulos diciéndoles, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo para algunos va a ser el arrebatamiento, o el día de Jesucristo simplemente va a ser la hora de la muerte, cuando le toque partir y no alcanzó a vivir el arrebatamiento. Pablo siempre vivía en esas dos expectativas. A lo mejor decía, en vida yo voy a experimentar este milagro de ver a Cristo glorificado. Pero sí, Pablo también nos dice o nos alcanza a decir que vamos a estar siendo perfeccionados hasta ese último día, hasta ese último momento, hasta ese último segundo. Y yo sé que a veces uno en este transitar, en ese interactuar con gente, los trabajos, los negocios, situaciones, la gente que cada día uno ve como que van perdiendo valores, principios, la deshonestidad, la deshonra, la mentira, el engaño. Pareciera que eso a uno lo invita a reaccionar o incluso lo invita a veces hasta con ganas de decir cosas. Y eso es propio, ¿no?, en los seres humanos. Pero sí animarles que nosotros estamos siendo perfeccionados. La obra que habla aquí Pablo es Cristo en nosotros, Cristo dentro de nosotros, Cristo impartido en nuestro interior. Como lo dice Pablo de otra forma, pero es lo mismo. Somos templos, somos habitáculos, recipientes del Espíritu Santo, donde Él vive, habita o cohabita con nosotros y donde Él quiere ir creciendo e ir siendo formado. Yo digo estas palabras también para animar y alentar a algunos porque dirá alguno, bueno, ¿podremos llegar a esa estatura? ¿Podremos llegar a ese nivel? Sí se puede, sí se puede. Aún Jesús dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos en perfección, pero anímate, porque tienes al ayudador, al consolador dentro de ti. La palabra, como decía Misael, las circunstancias, gente, el cuerpo de Cristo, situaciones. Anímate porque se puede y que Cristo siga creciendo en nosotros. Amén. Hermana Iliana, unas últimas palabras antes de que se nos vaya el tiempo. Pues agradecer la oportunidad de estar aquí. Gracias a cada una de las personas que han comentado, que han compartido con nosotros lo que hay en ellos, por esas preguntas también. Muchas gracias. Y animarles para que compartan esta transmisión, que compartan esta. Y pues agradecida del Señor de ser parte de este hermoso grupo y esperarles dentro de 15 días. Amén. Ahí vamos a estar. Así es. Definitivamente Cristo no viene antes. definitivamente el que Cristo sea formado en nosotros no es un suceso,
Amén. Es un proceso. Así es. Me gusta mucho la imagen y me quedo con esa preciosa imagen del capítulo 18 de Jeremías, cuando él lleva a Jeremías a la casa del alfarero y ve cómo la vasija se rompe en su mano y el alfarero comienza otra vez. Eso se llama proceso. Es decir, no pienses que te va a costar uno de estos días y ya cuando amanezcas mañana van a salirte alas, aureolas y todo va a ser fantástico. No, esto es duro y alguno de los pastores lo dijo. La salvación, Misael creo que fue tremendo. La salvación es un regalo, pero que Cristo sea formado en ti te va a costar todo. Y creo que eso es parte del aspecto del evangelio que rehuimos. No queremos la parte difícil. Pero bueno, bendiciones, abrazos. Esperamos que en 15 días más nos reencontremos. No olviden que esta palabra se está retransmitiendo la semana siguiente a la transmisión y que usted puede encontrar esta jornada en el canal de YouTube, Misión 21, y puede acceder a ello las veces que usted quiera. Abrazos, les agradezco a los pastores que han estado hoy, con los que hemos compartido, y también al pastor Abel, que siempre está en el anonimato, pero es Saludos, pastor Abel. Importantísimo en toda esta gestión. Sea muy bendecido la iglesia, la radio. Así es que abrazos para todos y muchas bendiciones. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.